Queremos escribir el número dado en forma decimal, lo que significa que debemos ser familiares con la tabla de valor de lugar proporcionada aquí. Nuestro número es vigésimo cientos. Así que lo primero que reconocer aquí es el valor del lugar. Serán los cientos, no los cientos. El valor del lugar de los cientos es a la izquierda del decimal, pero los cientos están al derecho del decimal. Así que estamos hablando sobre un número que trata con estos valores del lugar aquí. Lo siguiente que podría ser útil es escribir esto como una fracción. 21 centésimos tendrían 21 años en un denominador de 100, que en forma decisiva tendría que ser 2 dígitos al derecho de la decimal, como vemos aquí. Así que esto sería 21 o 21 centésimas, que a veces se escribe como 0.21. Pero, por supuesto, tener 0 en el valor del lugar no cambia el valor de la decimal. Aquí tenemos 15 miles. Tan nuevo, mirando la tabla de valor del lugar. Aviso: los 1000 meses ocurren 3 dígitos al derecho del decimal. Así que nuestro número debe contener 3 dígitos al derecho del decimal. Así que trataremos con esta parte de la tabla de valores del lugar. Y otra vez, puede ser útil escribir esto como una fracción primero. 15.000 serían 15 con un denominador de 1000. Que en forma decimal debe tener 3 dígitos al derecho de la decimal. Así sería 0.015, están los 15, y tenemos el valor de miles de lugar. Otra vez, si queremos tener un 0 en el único valor del lugar, estaría bien, también. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí tenemos 21 y 137 10 miles. Este y representa el decimal. Entonces, para este número, vamos a tener dígitos a la derecha y a la izquierda de lo decisivo. El número 21 tendrá dígitos en el valor de 10 y un lugar, y entonces tenemos 137 10 miles. Bien, el valor de los 10.000 lugares es 4 dígitos al derecho del decimal, así que usaremos todos los valores del lugar aquí. Primero escriba esto como una fracción. Tenemos 21, y luego tenemos 137 10.000. Así que la fracción o el número mixto se miraría así. En tanto decimal tenemos 21, luego nuestro punto decimal y luego 137 10.000, tenemos que tener un 0137. Para tener 4 dígitos al derecho del decimal. Otra razón bonita para escribirla como una fracción primero es, aviso, como tenemos 4 zeros aquí y 4 dígitos al derecho de la decimal. En el ejemplo anterior, teníamos 3 ceros en el denominador, y teníamos 3 dígitos al derecho del decimal. Y en el primer ejemplo, teníamos 2 ceros en el denominador y 2 dígitos al derecho de la decimal.